Buenos días, soy el general de brigada, ingeniero constructor, diplomado de Estado Mayor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, ingeniero residente general del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. Bueno, yo ingresé a las Fuerzas Armadas como cadete un 1 de septiembre de 1984. Tengo 36 años de servicio. Ingresé a la Escuela Militar de Ingenieros, de donde ingresé como capitán primero e ingeniero constructor. A lo largo de mi carrera militar tuve muchos cargos y nombramientos referentes sobre todo a ingeniería militar y también a operaciones. Hice el curso de mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra. He realizado 2 maestrías, uno en el Centro de Estudios Superiores Navales y otra en una universidad particular. He construido a lo largo y ancho de nuestro país como ayudante de obra y como titular en la construcción de obras militares como batallones de infantería, brigadas de policía militar, complejos educativos militares. También tuve el honor de ser director de la Escuela Militar de Ingenieros. Estuve también como agregado militar y aéreo a la Embajada de México en París, Francia, durante 2 años. Y bueno, mi último nombramiento como ingeniero residente general de la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el cual es un honor para un servidor. Tan pronto inició la administración, fui convocado por el propio titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Jean Luis Crescencio. Me llamó para invitarme a participar en este gran proyecto. Me dio la orden de reunir al mejor equipo de ingenieros militares para afrontar esta mega obra. Me instruyó que contaríamos con lo mejor de nuestro equipo, de nuestra maquinaria y todos los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir esta gran misión. De ahí fui presentado con el señor presidente de la República, del cual recibí una instrucción muy puntual: construir un aeropuerto austero, funcional, en el menor tiempo posible y a bajo costo, para orgullo de los mexicanos. Y en ese compromiso es en el que nos encontramos actualmente. Más bien el señor presidente le dio la misión a las Fuerzas Armadas. El señor presidente confía en la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas de cumplir sus misiones. Pero no omito señalar que inclusive la propia ley orgánica del Ejército refiere como una de las misiones generales realizar obras sociales que tiendan al progreso del país. Si eso lo pone en una balanza donde además la ley faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer obras por administración directa, y a la hora de administración directa se refiere a hacerlo con nuestros propios recursos técnicos, humanos y materiales. Somos de hecho la única dependencia que lo puede hacer. Por eso nosotros referimos que la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional es la gran constructora del Estado mexicano, porque construimos rápido, a bajo costo, sin utilidades y con indirectos muy bajos. Esta capacidad de construcción ha estado manifestado durante muchos años porque hemos cumplido con innumerables obras, además de las inherentes a las Fuerzas Armadas. Hemos construido poliductos, carreteras fronterizas, instalaciones, complejos de justicia, aduanas fronterizas y una gran cantidad de obras que hoy nos tienen aquí, que nos han dado una gran experiencia. Inclusive al hablar del campo aeronáutico, nosotros hemos construido instalaciones aeroportuarias. Todas las bases aéreas militares a lo largo de nuestro país han sido realizadas por nosotros. A veces hacemos las pistas, otras las calles de rodajes o las plataformas, torres de control, terminales de pasajeros, granjas de combustible, hangares de mantenimiento, toda proporción guardada, que son los requerimientos de la Fuerza Aérea Mexicana. Por eso tenemos la experiencia, la ley nos lo faculta, tenemos la capacidad, construimos rápido y construimos a bajo costo.
Es por eso que el presidente nos ha llamado, pero sobre todo considerando que no es una obra normal, que podría licitarse y construirse por la iniciativa privada, sino que es una obra que está clasificada como un asunto de seguridad nacional. Bueno, empecemos con el aeropuerto. El aeropuerto trae otras obras inducidas, obras de impacto. No solamente estamos hablando de construir un aeropuerto, que es un aeropuerto grande, un aeropuerto de 3 pistas, un aeropuerto de clase mundial construido con las mejores prácticas internacionales. Amén de construir este gran y complejo aeroportuario, hay que reubicar las instalaciones militares que estuvieron asentadas aquí por 70 años hacia una ubicación más al sur para dejar libre el espacio para el campo aéreo. Y esto involucra construir más de 500,000 de metros cuadrados de nuevas instalaciones para el Ejército y Fuerza Aérea en un tiempo récord, cosa que lo estamos logrando. Adicionalmente, se requiere, como todo aeropuerto, de terreno adicional para el futuro crecimiento de esta instalación, para que tenga un horizonte de desarrollo a 30, 40 o 50 años. Por ello, el esfuerzo del Gobierno de la República fue comprar otras 1.500 hectáreas a recomendación de nuestros asesores para que el aeropuerto pueda crecer. Pero al adquirir estas hectáreas, bueno, tenemos que reubicar más de 30 kilómetros de vías férreas. Entonces, además de un complejo aeroportuario, estamos realizando una gran construcción de instalaciones ferroviarias. Eso nos da también la experiencia ya para poder participar por mandato del señor presidente de la República en el proyecto de construcción del Tren Maya. Inicialmente, la Secretaría de Defensa Nacional tiene asignada la construcción de 2 grandes tramos. Los tramos que son más complejos de construcción, que cruzan la zona selvática, que son los tramos 6 y 7, que va desde Escárcega hasta Expujil y llega a Chetumal y sube a Tulum. En base a la experiencia del señor presidente de ver el desempeño del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ha instruido también que se analice la posibilidad que sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien construya un aeropuerto que es muy necesario en la península de Yucatán, que es un aeropuerto en Tulum, un aeropuerto internacional, para potenciar el desarrollo económico y turístico de toda la zona de la Riviera Maya. Pero también desde un enfoque estratégico. Requerimos un gran aeropuerto, una gran base logística que permita soportar el embate de innumerables huracanes y que esté en excelentes condiciones para recibir ayuda nacional e internacional en caso de que sea requerido por los pobladores de la península. También para evacuar turistas, para evacuar connacionales y, por qué no, también es necesario mencionarlo, para inhibir el tráfico de aeronaves ilícitas que ingresan a nuestro territorio nacional, de que se requiere un aeropuerto de gran capacidad turística, con un gran diseño apegado a la cultura maya, pero también muy resiliente para soportar este tipo de inclemencias y condiciones de tiempo, y también que tenga un uso militar. De ahí también que estemos considerados para participar en ese gran proyecto. La propia Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, que es nuestro órgano rector del Cuerpo de Ingenieros, materializar la construcción de todos los cuarteles necesarios para el nuevo despliegue de la Guardia Nacional. Y también, ¿por qué no?, participar en un gran programa de construcción de sucursales bancarias para este Banco del Bienestar. Y también debo de mencionarle que compañeros nuestros, ingenieros militares, se encuentran realizando la construcción de canales hidráulicos en el occidente del país. Y a donde quiera que nos llamen, ahí estaremos. Hasta dónde van las Fuerzas Armadas, hasta dónde va el Cuerpo de Ingenieros, hasta donde el país lo requiera y hasta donde la ley no lo permita.
Bueno, yo siempre he mencionado que una de las principales ventajas que tengo al comandar este agrupamiento de ingenieros es que el personal que lo integra, más bien las cabezas del cuerpo de ingenieros, son ingenieros militares. Es un núcleo muy heterogéneo de civiles y militares, más de 1000 administrativos, ingenieros, arquitectos, contadores, administrativos, topógrafos, geólogos, licenciados, médicos, enfermeras. Pero en lo que compete al equipo del cuerpo de ingenieros, la mayor ventaja es que todos somos egresados de una misma escuela, una escuela militar de nivel superior que pertenece al sistema educativo militar. Es la Escuela Militar de Ingenieros, donde se forman los ingenieros militares de diversas ramas del conocimiento que hoy están trabajando aquí. ¿Qué logramos? ¿Qué logramos con ello? Pues bueno, yo fui director de la propia Escuela Militar de Ingenieros, y en la escuela se forman nuestros futuros ingenieros militares bajo 3 ejes: un eje profesional, un eje axiológico de valores y virtudes y un eje castrense. Todo eso homologado durante 6 años de carrera hace un cuerpo muy monolítico de profesionales que sobre todo tienen una misma unidad de doctrina, una misma unidad de pensamiento, y han desarrollado por su formación en la escuela militar y su permanencia en las Fuerzas Armadas un gran espíritu de cuerpo, una voluntad, le llamo una voluntad de vencer, aparte de los valores necesarios que son innatos en nuestra carrera, como es tener honor, dignidad, disciplina y fortaleza. Entonces, con un núcleo tan homologado es fácil responder a retos tan formidables. De esta manera, con la mirada, con pocas palabras, con pensamiento, cada ingeniero sabe lo que tiene que hacer. Y hemos hecho tantas obras y nos hemos cruzado tanto en tantos proyectos que nos conocemos. Sabemos nuestras capacidades, sabemos cómo somos, y eso nos permite trabajar en equipo, que eso es la pieza clave del éxito. Que el alto mando del Ejército y Fuerzas Armadas Mexicanos haya seleccionado a los mejores ingenieros, que ellos estén altamente motivados, que tengan una gran voluntad de vencer. Y vencer se refiere, metafóricamente hablando, a cumplir la misión, a entregarle al pueblo de México un aeropuerto moderno y funcional, con todas las características de un aeropuerto de clase mundial. ¿Cómo lo logramos? Con esa formación que viene desde nuestras escuelas militares, y no solamente de los ingenieros, porque tenemos enfermeras, médicos, oficiales de administración, egresados de otras, del Heroico Colegio Militar, de la Escuela Militar de Enfermeras y de otras escuelas del sistema educativo militar. Todos tienen la misma mística de servicio y esa unidad de pensamiento. Eso es, creo, el valor más sólido que tenemos para garantizar que vamos a cumplir con la misión. Así es, desde luego, a cualquier misión que vayamos, la mayor fortaleza que tenemos es nuestra preparación profesional, nuestros valores y virtudes engendrados desde nuestras escuelas militares y practicados todos los días en los organismos a los que pertenecemos. Es como hablar que las tropas se preparan en los cuarteles y en los campos de adiestramiento para el momento en que salgan a operar, hacer lo que saben hacer. De igual manera, nosotros nos hemos preparado durante años en construir nuestras bases aéreas, nuestros cuarteles, nuestras vialidades, nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, nuestros campos fotovoltaicos, nuestros sistemas de generación de energía. Y hoy salimos a realizarlo, pero para una connotación distinta, para una instalación que en un futuro será un gran aeropuerto internacional. Pero hemos estado preparados desde antes para esta misión. Desde mucho antes que hubiera cualquier constructora, ya existía el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Fue creado en 1827. Mantenemos intacto el DNA de aquellos viejos ingenieros militares que llegaron de la corona a construir las carreteras, las fortalezas en los puertos, los primeros caminos de penetración que conectaron las costas con las grandes urbes, ese gran camino real que se dirigía hacia el norte, y después construyeron las primeras líneas férreas que dividieron el país en estados y que inclusive pelearon en todas las guerras con los franceses, con los americanos, y que tuvimos inclusive el complejo trabajo de delimitar
límites entre los Estados Unidos y nuestro país al término de la guerra del 47. Tenemos ese gen. Okay. Los ingenieros militares vienen trabajando desde mucho tiempo en grandes proyectos de ingeniería. Yo siempre lo he dicho. Lo que pasa es que el ingeniero militar es gris como el concreto. No aparecemos en tratados de ingeniería ni en libros de arquitectura, porque normalmente nuestro campo de acción es siempre la adversidad. Estamos siempre con presupuestos reducidos, siempre con poco tiempo, siempre en los lugares más agrestes, siempre en las obras más complicadas. Estamos allá donde grandes constructoras dejaron abandonado su trabajo, bien por amenazas de la delincuencia organizada, o peor aún, porque por su voracidad y contubernio con algunos funcionarios públicos corruptos, dejaron abandonado proyectos. Ahí llegamos nosotros, trabajamos al interior de nuestros cuarteles haciendo lo que hemos hecho toda la vida, pero participamos por mandato de ley en la construcción de la infraestructura nacional y sobre todo en esas obras que nadie quiere hacer. Okay. Por eso siempre hemos estado ahí. Hoy la situación es distinta. Un pararrayos es, un aeropuerto es un pararrayos político. Es observado por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una obra muy grande, porque hay muchos actores, porque hay mucho dinero de por medio, se requieren muchos terrenos, muchos permisos, afecta a mucha gente y hay muchos intereses. Y si a eso le suma también que se ha convertido en un escenario de confronte entre dos sistemas de ver cómo manejar el tráfico aéreo en el Valle de México, pues por eso hoy estamos muy observados. Pero nosotros siempre hemos estado en obra. Los ingenieros militares hemos vivido recorriendo de un lado al otro nuestra república, realizando obras de infraestructura nacional. ¿Qué nos mueve a nosotros? Efectivamente, antes había otro proyecto con arquitectos de renombre extranjeros. Nosotros no tenemos apellidos extranjeros, pero nosotros no perseguimos utilidades, grandes contratos millonarios, ni prestigio personal. A nosotros nos mueve el amor por México. Y así como se escucha, es realmente lo que nos motiva es servir al país. Mucha gente civil no comprende la dimensión de las palabras cuando le decimos que lo que buscamos nosotros es solamente la satisfacción del deber cumplido. La satisfacción del deber cumplido significa cumplir la misión, entregar un aeropuerto moderno y funcional y regresar sanos y salvos a nuestros cuarteles y a nuestras casas después de un despliegue que puede durar 2 o 3 años de no ver a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a renunciar a cursos, a estudios o a nuestras vocaciones o actividades deportivas. Todo por eso, por servir a México. El regresar a casa y a los cuarteles sanos y salvos ya es un éxito. Solamente le puedo dar desde el punto de vista de ingeniero, desde el punto de vista de la ingeniería. Definitivamente Santa Lucía tiene muchísimas ventajas técnico-estratégicas con respecto a Texcoco. El terreno, empecemos por el terreno. En Texcoco el terreno era terriblemente malo, era un terreno con extremadamente baja capacidad de carga. Un nivel freático, el nivel freático es el nivel natural que tiene el agua en el terreno, que casi estaba al mismo nivel del terreno. Usted excavaba y recuperaba agua, lo cual hacía difícil la construcción y un futuro mantenimiento. Construir el aeropuerto en Texcoco significaba inhibir 2 complejos aeroportuarios, el aeropuerto de la Ciudad de México y esta base aérea militar completa. Construir Texcoco significaba grandes costos de construcción para poder construir pistas, plataformas, rodajes
y los edificios principales, son la terminal de pasajeros, la estación intermodal de transporte terrestre, la torre de control, la zona de carga. Iba a ser un costo excesivo de construcción. Si a eso usted le suma que era un arquitecto, perdón, que era un proyecto superfluo, grande, sobredimensionado y estructuralmente resuelto, innecesariamente con claros gigantescos, con formas orgánicas que requerían aceros especiales de dimensiones muy grandes, traídos del extranjero, y una innumerable cantidad de cristales cortados, todos independientes, lo cual encarecía brutalmente el proyecto. Eso, aparte de que en un futuro iba a requerir un gran mantenimiento, porque al estar en un terreno con hundimientos, iba a estar en constante mantenimiento las pistas, plataformas y los propios edificios. Ya lo mostraba la instrumentación que estaban haciendo. Lo hemos visto por los registros a los que hemos tenido acceso. De hecho, usted sabe que las pistas como tales iban a ser fabricadas en carpeta asfáltica. ¿Por qué? Porque ese material es el único que resiste los continuos hundimientos que iba a tener esa pista. Y la instrumentación que llevaban a cabo al momento les hacía ver que el mantenimiento iba a tener que ser muy constante y en breve tiempo. Eso significaba cerrar pistas, recarpetar y renivelar, tanto pistas, plataformas y rodajes, lo que hace actualmente el aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, que todo ese costo de mantenimiento iba ese costo, más el costo oneroso de construir con grandes acabados, claros enormes, espacios sobredimensionados, le pega al final de cuentas no a la inversión del gobierno mexicano, porque eso le va a pegar al final de cuentas al bolsillo de cada pasajero que pague una TUA para subirse a un avión. El daño iba a ser no al Estado mexicano, iba a ser directamente a los pasajeros. Si bien es cierto que todos tenemos la idea de que queremos un aeropuerto de clase mundial, el aeropuerto más grande del mundo, porque tenemos ese espíritu nacionalista. ¿Y por qué no queremos también el puerto industrial más grande del mundo y el ejército más poderoso y el hotel más alto y el edificio más grande? Pero hay que construir lo que requerimos. Un país como el nuestro debe de construir lo que requiere. Y no por eso estamos hablando de un aeropuerto pequeño, estamos hablando de un aeropuerto grande, un aeropuerto de clase mundial y a la medida de nuestros requerimientos, pero que forme parte de una triada de aeropuertos en el Valle de México que opere para atender entre estos 3 aeropuertos todo el tráfico de pasajeros y carga. Y hay algo muy importante que normalmente no se toca, el concepto de Grand Hub, porque el aeropuerto no se construye como un hub, el aeropuerto se construye como un aeropuerto de acuerdo a la demanda de pasajeros. El hub lo hace la aerolínea que llega. Pero el concepto de Grand Hub actualmente está muy cuestionado. Esos grandes aeropuertos monstruosos que operaban de la mano en un duopolio de grandes aviones de pasajeros como el 747 de Boeing o el A320 de Airbus, ese de 2 pisos, está en crisis. ¿Por qué? Porque ese brazo de transporte, esos grandes aviones para rutas largas y gruesas que traían cada día miles de pasajeros del otro continente operando de otro Grand Hub, está muy cuestionado. Esos grandes aviones ya salieron del mercado, ya iban de manera natural. La crisis del COVID los mandó ya al desierto a todas esas aeronaves y está acelerando la salida de esas aeronaves de todas las aerolíneas, inclusive de las que tienen los hubs por excelencia como Emirates. ¿Qué pasa? Ese avión ya no vuela más y en cambio están llegando nuevos aviones de materiales compuestos más ligeros que mueven una cantidad considerable de pasajeros, 300 a 400, a mitad del costo y que pueden volar más veces y que operan desde aeropuertos no tan grandes sino intermedios. Eso sí le alinea a la voluntad del pasajero de volar punto a punto, es decir, nosotros volábamos antes de Guadalajara a Monterrey vía Ciudad de México, de Acapulco a Veracruz vía Ciudad de México, de Hermosillo a Mérida vía Ciudad de México. Hoy no, hoy el pasajero quiere volar directamente de Hermosillo a Mérida, de Veracruz a Acapulco, de Monterrey a Guadalajara, sin pasar por un gran punto de conexión, que es lo que pretendía este aeropuerto de la Ciudad de México, concentrar a todos los pasajeros en un gran hub. No, el pasajero quiere volar punto a punto.
Eso es otra dinámica que la autoridad tiene que atender, que es fortalecer los aeropuertos regionales para que el pasajero vuele punto a punto. Las aerolíneas ya lo entendieron. Aviones más eficientes, bimotores, porque los 4 motores dejaron de existir, el 747 y el A380. Lograrán eso. Y entonces, ¿qué pasa con el hub? Queda sentenciado a no operar con esas capacidades que lo hacía antes. Los aviones van a volar más pequeños, menor capacidad, menor requerimientos, van a operar directamente desde Guadalajara, desde Monterrey, desde Mérida, directamente hasta Europa. Y no van a llegar directamente a un aeropuerto principal, sino a aeropuertos intermedios. Okay. Esa concepción iba contraria al fenómeno de construir un gran hub, un gran aeropuerto, concentrar todas las operaciones en el Valle de México con el consecuente ruido y contaminación. Si hoy la concepción es distinta, tener una tirada de aeropuertos como lo tienen en las grandes urbes, y aparte no está del todo mal, porque tener un aeropuerto principal en una ciudad que está en un valle, con volcanes, con fallas geológicas, con servicios vitales que penden de alfileres y con una gran agitación política social, ese aeropuerto es vulnerable a cualquiera de ellas, pero 3 no lo son. Entonces hay una concepción muy explotable de por qué no estamos no estamos mal. Esto es lo correcto, orientado a la filosofía de la aviación comercial. Las aerolíneas quieren volar a más aeropuertos y a menos costos. El hub generaba más contaminación y concentraba todo el ruido y el tráfico en un solo lugar. Esto abre las posibilidades y la competencia para que cada aeropuerto ofrezca mejores condiciones, y todo esto es en beneficio ¿de quién? Pues del pasajero. Bueno, el proyecto ha enfrentado innumerables adversidades. Por eso siempre le digo al equipo de trabajo que merecemos hacerlo muy bien, que hemos vencido una por una de todos esos imponderables, que van desde una gran cantidad de amparos promovidos por gente que realmente no sabe que lo que estamos protegiendo y tutelando es precisamente el bolsillo de los mexicanos y la funcionalidad de un sistema aeroportuario. De tal manera que recibimos amparos por cuestiones ambientales, que por carencia de documentos de planeación, que por no apegarnos a la normativa aeroportuaria, que porque esta no es una obra de deseo nacional, que por afectaciones a comunidades indígenas. Inclusive a las últimas son que hasta porque violamos el derecho a la cultura, al estar construyendo en una zona de mamuts, cuando lo he comentado, el propio motor de búsqueda y de rescate de los mamuts son los recursos de la obra. Si no hubiese obra y si no hubiese esos recursos, esos mamuts podrían seguir enterrados otros 50,000 o 100,000 años, ¿no? Pues bien, hemos vencido todas esas, una por una de todos los amparos. Y después también nos hemos encontrado con los restos de una administración pública reticente, donde ha habido muchos funcionarios más normativos que colaborativos, más proclives a buscar el cómo no que el cómo sí, que para toda acción tienen algo en contra. Definitivamente parece ser que se construyó un andamiaje que, más que procurar evitar la corrupción, era precisamente lo que comentaba: hacer imposible la obra pública para que las constructoras buscaran un mecanismo alterno para lograr los permisos. Pues bien, hemos vencido todas ellas en todos los ámbitos. Y después llegaron los sindicatos. Lo digo con todas las letras: sindicatos perversos y voraces, disfrazados de líderes sindicales, pero realmente no son más que empresarios voraces que, al amparo de ostentarse como líderes sindicales, secuestraron durante muchos años la obra pública. Texcoco lo secuestraron. En Texcoco vendían al precio que querían y hacían lo que querían.
Ellos controlaban las puertas, los accesos, y no solamente controlaban quién tiraba y quién no, controlaban hasta la venta de drogas. Y le vendieron 3 veces más caro de lo que hoy estamos comprando nosotros. Trataron de imponer sus condiciones aquí, pero evidentemente no hay nada por arriba del Estado mexicano. No hay nada que esté por arriba. Y hoy ha quedado claro, y para las demás, y lo hacemos para las demás constructoras, de que la obra pública no puede estar secuestrada por intereses oscuros e intereses personales. Hoy se les contrata a todos aquellos que quieran trabajar, pagándoles lo justo, lo correcto, en base a estimaciones de mercado. Es una alegría poder decirle al pueblo de México que no estamos dilapidando el dinero, otorgándolo a ningún líder sindical bajo ningún concepto. Okay. Y después de ello vinieron, efectivamente, ejidatarios, muchos de ellos han vendido sus terrenos, se les ha pagado lo correcto, pero ya empiezan a aparecer terceros que van informando a los ejidatarios, o inclusive otros movimientos sociales que no tienen nada que ver con los pueblos y las comunidades vecinas o con el pueblo originario de Jaltocan, que sí tiene raíces prehispánicas. Y entonces empieza una cantidad de gente, como se lo dije, es un pararrayos esto. Llegan todo tipo de intereses y bloqueos y cierran carreteras y caminos y entonces nos empiezan a achacar una innumerable cantidad de problemas y de servicios que no les han sido satisfechos. Y creen que presionando la obra se les va a dar. Hemos también vencido cada uno de ellos. Y problemas técnicos, bueno, esos son nuestras responsabilidades, esas son nuestra especialidad, esos son los problemas que nos gusta atender. Desafíos de ingeniería, problemas logísticos, de abastecimiento, en eso no tenemos. Tiempo también, una gran cantidad de lluvias el año pasado, pero, insisto, nada de eso nos ha podido derrotar. En broma le comento al equipo de trabajo que hemos tenido tantas adversidades que si acaso nos faltará una invasión extraterrestre o una gran erupción volcánica, porque ya llevamos todas. En esta reciente inauguración se hizo mención que la base militar ya estaba, que inclusive la pista militar ya era la anterior, y no es cierto, es una pista totalmente nueva, de 3.500 metros de longitud, en concreto hidráulico, con los márgenes que marca la norma internacional, y la base aérea es totalmente nueva, con una nueva plataforma de aviación de más de 2 kilómetros y un nuevo diseño con una construcción totalmente nueva de todos los hangares e instalaciones de la base aérea con su propia torre de control. Y si eso no bastara, el día 10 de febrero de la Fuerza Aérea Mexicana, no solamente el señor presidente aterrizó en la pista militar nueva, sino que hubo unos aterrizajes y despegues realizados por aeronaves civiles en la pista central civil, también totalmente nueva. Y para quienes denostan el trabajo de nosotros o del proyecto, que no es cierto, que no es una sola pista, que es una pista X, no. Es la pista más grande del país, en concreto hidráulico de alta resistencia. La pista mejor construida y en el más corto tiempo y más larga. Y si eso no bastara, la pista norte civil también está terminada. Ya tenemos las 3 pistas. Sin embargo, esta última pista le faltan algunas conexiones para haber podido operar con seguridad, porque todas nuestras operaciones fueron autorizadas por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil. Se hicieron los trámites correspondientes y las coordinaciones con la Fuerza Aérea Mexicana. El tráfico, la gente menciona que para este evento se paró el tráfico del Aeropuerto Internacional de Izmir. No, eso es una mentira. Allá en la torre de control, donde un servidor estuvo presente, se le informó al señor presidente, los controladores que llevaron acá, porque la operación aérea se realizó ya desde la torre de control del futuro aeropuerto Felipe Ángeles y fue realizada por expertos controladores de vuelos de los servicios de navegación del espacio aéreo mexicano. Y ahí le demostraron en pantallas al señor presidente los transponders de todas las aeronaves, cómo iban en sus aproximaciones por el Bor San Mateo dirigiéndose al aeropuerto sin que hubiese ninguna interferencia con las operaciones realizadas aquí
en Santa Lucía. Así es, y la muestra mayor llegará ahora en marzo cuando de esta tríada de aeropuertos, el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca entren ya a realizar su aproximación bajo estos nuevos procedimientos PBN, que es navegación basada en el performance de las aeronaves, que utiliza satélites, radioayudas, los nuevos equipamientos de las aeronaves, pero que requiere todo un proceso de estudio, análisis de obstáculos, análisis de aproximaciones, capacitación de controladores, capacitación de pilotos, verificación que las aeronaves cuenten con este equipo y rediseñar estas nuevas rutas y aproximaciones, ¿no? Entonces todo eso es un trabajo, es una secuela, una serie de procedimientos que llevan a una conclusión. Todo ello va, así como está construido el aeropuerto. Okay. Nosotros, era muy importante para nosotros esta fecha. Coincidió afortunadamente que el 10 de febrero fuese día de la Fuerza Aérea Mexicana, pero a su vez era el momento en que nosotros requeríamos concluir las instalaciones para reubicar las antiguas, reubicar a la Fuerza Aérea de sus antiguas instalaciones a estas nuevas, repito, totalmente nuevas, ubicadas al sur de este campo militar, para poder empezar a trabajar en la segunda parte del aeropuerto internacional, precisamente en esa zona que hoy nos deja la Fuerza Aérea. Y esta área es una área muy importante, es la zona de servicios de apoyo al aeropuerto. Ahí estará la terminal de carga, la terminal de la terminal de carga internacional, la terminal de carga doméstica, los servicios de paquetería, las bases de mantenimiento, las estaciones de combustible para los vehículos de lado aire, los talleres de mantenimiento de vehículos de lado aire, los centros de capacitación y todos los sistemas de energía redundante que requiere el aeropuerto. Bueno, el esfuerzo no es solamente construir un aeropuerto, ¿no? Como usted bien lo mencionó, significa reubicar las instalaciones antiguas que estuvieron asentadas en esta zona del futuro aeropuerto a un nuevo lugar. Y reubicarlo requiere adicionalmente un rediseño, volver a construir para que tengan un horizonte de funcionalidad de 50 años, que sean más eficientes energéticamente en cuanto a consumo de energías, que estén más acogedoras, con mejores materiales, con materiales más económicos, con la nueva filosofía de arquitectura, a los requerimientos de las Fuerzas Armadas, y dentro de ello está contemplado un corredor cultural donde habrá un gran museo de la aviación militar, un museo de la megafauna, un museo del mamut, que lo estamos haciendo, no estaba considerado en el proyecto, lo estamos haciendo con la misma economía, con economías del presupuesto, y que estará listo también en tiempo, y lo hacemos porque es cierto que tenemos un rescate de megafauna de más de 300 especímenes de mamut. Van a ser exhibidos, y no solamente exhibidos, sino estudiados, porque el museo tendrá dos componentes: el museo propiamente y un centro de investigación y almacenamiento de restos óseos paleontológicos, para permitir que investigadores nacionales, extranjeros, alumnos de las carreras afines y demás gente venga a conocer, a estudiar qué comieron, cómo se extinguieron, cómo llegaron aquí, qué es lo que había, qué tipo de vegetación, cuándo fueron los periodos volcánicos. Todo eso está en los huesos, en el ADN de los huesos. Entonces, ese gran corredor, donde aparte se construyen las instalaciones de la Fuerza Aérea, las instalaciones del Ejército, las unidades habitacionales, las escuelas, los hospitales, todo eso totalmente rediseñado en la ciudad militar. Aparte está el aeropuerto, que lo hemos mencionado muchas veces, un aeropuerto de clase mundial con lo mejor de la normatividad internacional que nos exige la OASI. Y también está su conexión para traer agua, que es un acueducto de 40 kilómetros para traer agua, porque estamos en un acuífero sobreexplotado. Y la solución correcta es traer agua de acuíferos subterráneos que sí tienen disponibilidad, por lejos que estén. Y por otra parte también requiere una gran coordinación para trabajos de movilidad, para conectar todo este megaproyecto con los principales núcleos urbanos. El aeropuerto tiene que estar conectado con los otros aeropuertos del sistema,
y tiene que estar conectado con los principales núcleos urbanos. Eso se hace a través de sistemas carreteros, de sistemas ferroviarios y de medios de transporte, autobuses, ferrocarriles, sistemas de transporte de autobuses articulados, líneas de taxis, de Ubers. Todo eso tiene que actuar de manera coordinada y en eso se encuentra trabajando la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el Estado de México y también con la Ciudad de México. Okay. O sea, no hay ni punto de comparación remoto de cualquier aeropuerto de la red nacional con el equipamiento que tendrá este aeropuerto. Las pistas tendrán sistemas de aterrizajes por instrumentos en toda condición de visibilidad en los 4 umbrales para descensos en condiciones de nubosidad total. Tendrá sistemas de radares de superficie y multilateralización para que una vez que aterricen los aviones sean conducidos hasta el contacto donde descenderán o abordarán pasajeros. Radares primarios y secundarios, sistemas de comunicaciones y sistemas de radares de cizalladura para condiciones de viento, de viento que afecta, de ráfagas de viento que muchas veces afectan los aterrizajes y despegues. Todo el equipamiento necesario de torre de control es el más moderno. Todo lo que ha requerido servicio de navegación del espacio aéreo para que tenga un aeropuerto muy seguro se está adquiriendo. No se está adquiriendo, ya fue adquirido y está por ser entregado desde a partir de marzo hasta enero del próximo año. Contaremos con todos los medios de seguridad aeronáutica, física, para que sea un aeropuerto extremadamente seguro. Si a eso le suma pistas de mayor longitud, rodajes dobles, un sistema de seguridad de toda la instalación aeroportuaria debidamente hermética, sistemas de análisis de vehículos terrestres, el APOC, el sistema el centro de comando del aeropuerto, otro centro de comando para todas las actividades de superficie, otro inclusive para el control de los suministros de las energías básicas, porque también este campo es el primer aeropuerto que tendrá su propia planta de cogeneración de energía. Vamos a quemar combustible natural, como el gas natural, para generar electricidad, vapores, agua caliente que se distribuyen a todos los sistemas. Todo el complejo en sí generará el 36% de energías limpias, como lo marca la ley. Los edificios, el edificio principal de pasajeros tendrá la certificación LEED internacional. No porque la requiramos, porque normalmente se obtiene para acudir a mejores condiciones de préstamos internacionales, no, para demostrar que también podemos construir con certificados de calidad internacional. Bueno, a través de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil llevamos innumerables talleres informativos sobre las instalaciones que se están construyendo. Además de talleres, visitas reales a la obra. Hemos traído a todas y cada una de las aerolíneas. Hoy le puedo hacer saber que todas las aerolíneas de pasajeros y de carga tienen intención de operar en el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Lo primero en llegar a los aeropuertos son las líneas de bajo costo, ultra low cost, y después vienen ascendiendo. Efectivamente, vendrán después aerolíneas internacionales. ¿Y por qué no? Posiblemente operen. Estamos también, ya hay un operador aeroportuario para esta instalación, que es quien está llevando las negociaciones, pero en un primer principio le llevamos nosotros, todas las aerolíneas internacionales, las cámaras de la Canaero, vino aquí, invitó a los representantes de las aerolíneas, les mostramos el proyecto y estamos en constante interacción con ellos. No solamente son las aerolíneas internacionales, también son las aerolíneas cargueras, que esto será un gran hub de carga. Y por qué no, también estamos con muchos actores de carga aérea, porque es toda una secuencia de empresas, ¿no? Y vienen también, junto con las aerolíneas, empresas que se dedican a dar servicios de rampa. Todos tienen espacio aquí. Se está haciendo un traje a la medida de los requerimientos
de todos los actores de aéreos que quieran participar en este gran proyecto. Bueno, hablemos de trabajo. Hoy nuestra fuerza laboral alcanza ya los 37.700 trabajadores activos hoy amanecieron aquí. Más de 4.400 mujeres. Pero han pasado por nuestras nóminas a lo largo de todo el proyecto de la obra 78.000 trabajadores. El proyecto Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es de facto también un excelente programa de empleo temporal en esta época de crisis. Le hemos dado trabajo a miles de personas. No he encontrado todavía la bibliografía que me demuestre cuántos trabajos indirectos genera un trabajo directo. Pero en el caso más conservador, supongamos que son 2 empleos indirectos, he escuchado hasta 4 o 5 en algún, pero no. Yo considero que 2 trabajos indirectos por cada trabajo directo. Para empezar, dar trabajo directo a 40.000 personas, porque son 38.000 civiles y más 1.000 fracciones militares, más muchas empresas que tienen aquí trabajadores que no contabilizamos en nómina, somos 40.000. Eso significa llevar alimentos a la mesa de 40.000 familias. 40.000 familias en un núcleo familiar de esposa, esposo y 2 hijos. Estamos hablando de 160.000 mexicanos que tienen que comer dignamente. Y más importante, que tienen servicios de salud. Pero aparte, le estamos dando trabajo a otros 320.000 trabajadores de la industria nacional. Y se lo digo así porque nosotros lo estamos viendo. Todos los días llegan ingentes cantidades de pinturas, de recubrimientos, de cerámicos, de aditivos, de perfiles de acero, de aluminio, de cristales, de tabiques, de varillas, de acabados, de cables de potencia, cables eléctricos, cables de fibra óptica. Es una gran cantidad de materiales que ingresan aquí, que están siendo producidos en nuestra industria nacional, reactivando nuestra planta productiva. Vea usted la cantidad de trabajadores, tan solo trabajadores locales nosotros los contabilizamos de los municipios conurbados al proyecto, incluido el Estado de México. Estamos llegando ya a 18.000 trabajadores que son locales. Eso es una fuente de trabajo para toda esta gente del oriente de la ciudad, Tecámac, Zumpango, Tonanitla, Nextlalpan, Jaltocan, todos ellos están siendo beneficiados de este trabajo. Cuando nosotros llegamos aquí, había, según el programa territorial operativo realizado de manera muy responsable por el titular de SEDATU, el equipo del arquitecto Meyer, junto con los presidentes municipales, hizo un sondeo. ¿Cuáles eran los graves problemas de este lugar? Inseguridad, falta de vías de comunicación y falta de medios de comunicación, escasez de agua y más de 250.000 viviendas abandonadas por este fenómeno. Al traer agua, al traer medios de transporte, al generar empleo, al solicitar la presencia de la Guardia Nacional ya desde hace un año, todo este fenómeno se va revirtiendo para beneficio ¿de quién? De las familias que viven alrededor. Ahora usted preguntó muy correctamente de cuando esto opere. Cuando nosotros nos vayamos y empiece a operar el aeropuerto, los estándares internacionales dicen que por cada millón de pasajeros hay 1.000 trabajadores. Si el aeropuerto va a operar en pocos años a su capacidad de la primera fase, que son 19.5, 20 millones de pasajeros, entonces estamos hablando de 20.000 trabajadores. 20.000 trabajadores que, conforme a la política de contratación del futuro operador aeroportuario, va a contratar a la gente que esté más cerca del lugar para evitar esos tráficos innecesarios. Son otras 20.000 familias más que se integran al proyecto, independientemente de los 10.000 efectivos militares con sus familias que ya viven en el campo y que se van a incrementar alrededor de 15.000. Y todo eso es una derrama económica pues, para toda la zona perimetral de
del aeropuerto. Entonces, la obra pública es un ganar-ganar. Ganar para el Estado mexicano por tener mejores servicios que ofrecer y ganar para los trabajadores y las familias que viven en el perímetro de esta instalación. Bueno, el 21 de marzo tienen que estar las pistas del aeropuerto totalmente construidas y operativas, con toda su preparación operacional. La terminal de pasajeros funcionando con todos sus sistemas tecnológicos para que el pasajero tenga una grata experiencia de viaje, de llegar, estacionarse en un estacionamiento seguro, confortable y introducirse caminando a la terminal de pasajeros y tome su vuelo sin incidentes. Que operen las líneas aéreas de pasajeros y que en el otro lado operen las aerolíneas de carga y que opere la base de mantenimiento para recibir aviones de todas partes del mundo para que tengan su mantenimiento. Pero también que los servicios de comisariato que preparan los alimentos estén funcionando. Que la granja de combustible abastezca de combustible a través de ductos de más de 18 kilómetros hasta las posiciones de las aeronaves. Que el aeropuerto esté totalmente hermético y seguro. Que se hayan realizado las pruebas operacionales para recibir los vuelos internacionales. Tenemos una gran ventaja que no es un atenuante. La construcción de este aeropuerto no inhibe el aeropuerto de la Ciudad de México. O sea, no es un proceso de off-on, o sea, de apagar y prender. Empieza y apagas el otro. Y entonces todos los vuelos vienen para acá. De hecho, este fenómeno del COVID, en cierta medida, va a facilitar un poco la implementación de este aeropuerto con poco tráfico, con tráfico ascendente. Traerá primeros vuelos para empezar a operar en los primeros días y se irá increciendo, o sea, conforme se vaya la gente familiarizando los procesos y todo, la oferta de vuelos, el número de vuelos en mayores destinos de las aerolíneas será mayor. ¿Y por qué va a ser así? Porque no hay otra manera. Un aeropuerto que nace sin deuda, que se construye rápido de manera económica, le permite al futuro operador aeroportuario ofrecer a las aerolíneas bajas tarifas que son coordinadas con la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, como lo marca la ley, pero poder tener bajas tarifas de uso de aeropuerto, la TUA, y a su vez ofrecer servicios más económicos de aterrizajes, de despegues, de contactos, de servicios de rampa, ¿sí me entienden? Los costos serán mucho más bajos aquí que en los otros aeropuertos. ¿Eso qué va a hacer? Que vengan las aerolíneas y que operen más aerolíneas con más vuelos y a mayores destinos. Pero eso es en beneficio ¿de quién? Pues del pasajero. Si la aerolínea le cobran menos y puede él ofrecer mejores precios, esos precios le llegarán al pasajero. Entonces, ¿qué significará? Que habrá precios más competitivos para que a mayor cantidad de mexicanos que no vuelen en avión lo puedan hacer. Eso es tanto como democratizar el tráfico de pasajeros. Cuando logremos todo eso, entonces sí podemos decir orgullosamente que la Secretaría de Defensa Nacional, el Agrupamiento de Ingenieros Santa Lucía, ha cumplido la misión. Bueno, siempre nos han formado de que no hay un no como respuesta. La misión se debe de cumplir a cabalidad. Sí o sí tenemos que concluir con el aeropuerto. El aeropuerto debe de operar. Le comento a nuestra gente que el plan A, lo único que dice es que no existe un plan B. Hay que hacerlo a tiempo y hay que hacerlo bien. Por otra parte, en el día a día de nuestro trabajo hemos entendido que el ánimo, el coraje y la fortaleza del Ejército de la Fuerza Aérea Mexicanos pues se nutre de la confianza institucional que nos da el pueblo de México a sus soldados. Es el mayor combustible que tenemos. Existe mucha desinformación, memes, opiniones encontradas, opiniones malintencionadas, pero nosotros nos han enseñado a ser altos de miras, mirar largo,
y no perturbarnos por lo que los mexicanos que viven en el desencuentro y que buscan el cómo no digan. Mejor nos preocupamos por lo del cómo sí. Estamos en el espacio de los que buscamos cómo sí se hacen las cosas. Tenemos el apoyo del presidente, tenemos el empuje del alto mando del Ejército de Fuerzas Aéreas Mexicanos, y también debo decírselo, tenemos el apoyo y la palmada de nuestros compañeros de las demás armas, que hoy nos dicen: ingenieros, ahora les toca a ustedes, de la infantería, de la caballería, que siguen desplegados en operaciones contra el narcotráfico, que nos dicen: hola, ingenieros, también ustedes tienen su propio, ¿cómo se llama?, su propia misión que cumplir. Y aparte estamos arropados por una cantidad enorme de dependencias con la alta responsabilidad de servicio. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay excelentes funcionarios, en SEDATU, en la función pública, en turismo, o sea, sería una misión no mencionarlos a todos, pero donde quiera que tocamos puertas encontramos ahora seres públicos que nos orientan, que nos guían, que nos ayudan en qué hacer. Si pones todo eso en una balanza, pues ¿cómo no vamos a cumplir la misión, no? Bueno, como lo mencioné anteriormente, nosotros los soldados del Ejército de Fuerza Aérea nos nutrimos de la confianza que nos tiene la gente. Esa es nuestra fortaleza. Queremos decirle al pueblo de México que no le vamos a fallar, que estamos cuidando sus recursos, que es un gran proyecto, que va a ser orgullo de los mexicanos, que estamos empeñados muchos mexicanos, que no es un proyecto solo de las Fuerzas Armadas, es un proyecto de Estado, que es una excelente opción, y que se sientan orgullosos de que los mexicanos estamos guiando nuestro destino, que los profesionistas que tenemos aquí, todos estamos alineados en una comunidad, en una comunión de objetivos: entregar un aeropuerto en tiempo y forma y con las mejores prácticas profesionales. No le vamos a fallar. Queremos que sea un aeropuerto muy vistoso, que sea un digno portal de México con el mundo, y que al mexicano no le cueste de su voz, que no anclemos generaciones completas hasta tener que pagar excesos en los materiales, en los claros, en los costos, sino que queremos que hacer algo que le sirva a México y le sirva bien.